Soy su servidor, Alejandro Rojas Díaz Durán, soy senador suplente del senador Ricardo Monreal, era el coordinador de asesores del Senado de la República hasta abril de este año, soy consejero de Morena y también soy aspirante a ser el presidente nacional de Morena. Estoy recorriendo el país, prácticamente ya estoy en la segunda vuelta, recorriendo las entidades de la República. Es la segunda ocasión que estoy aquí en Chihuahua, me da mucho gusto. Y vengo fundamentalmente a reunirme con los líderes que han excluido del proceso de renovación de dirigentes en esta convocatoria que la tenemos impugnada en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También tenemos impugnado el padrón de Morena, porque es un padrón que no cumple con los principios constitucionales de certeza, legalidad, transparencia, equidad y democracia. Es un padrón patito, es un padrón que no se integró de la manera correcta. Están violando el artículo 38 del Estatuto de Morena. El artículo 38 transitorio señala que para haber convocado a los congresos distritales en todo el país, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena debió haber credencializado a todos los morenistas de México, que son casi 10 millones, los que somos en todo el país, y que además actualizaran el padrón hasta 30 días antes del proceso de renovación. Es decir, debieron cerrar la afiliación 30 días antes de la elección. Es decir, prácticamente a finales de octubre. Eso debió haber ocurrido, pero lo cerraron de manera violatoria a la Constitución desde diciembre del año pasado, sin informarnos a todos los militantes de Morena que habían tomado una decisión unilateral, y nos fuimos enterando el año pasado con una declaración de la presidenta, que es secretaria general de funciones, Jade Kolpolevsky, porque no es presidenta electa, de que habían decidido cerrar el padrón porque se les hizo muy raro que se afiliara mucha gente después de la elección. Pues no es raro, si ganamos el poder, evidentemente que mucha gente que participó quería afiliarse a Morena, porque esos mismos que quisieron afiliarse son los que ayudaron a Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia de la República. Y entonces convocaron a 300 congresos distritales en el país. Se convocaron en este fin de semana pasado en 16 entidades de la República, en las dos circunscripciones del norte del país, 122 asambleas, de las cuales solamente se desarrollaron 100 asambleas, de las cuales de esas 100, 80 están fuertemente cuestionadas, van a ser impugnadas, porque en esas asambleas primero se rasuraron mal los padrones, segundo inflaron el padrón para acarrear gente, y luego se eligieron consejeros, muchos de los cuales ya han sido reelectos en 2 ocasiones, y con esta 3, lo que están invalidados por el Tribunal Electoral, y que no pueden reelegirse 3 veces consecutivamente como consejeros, como es el caso de doña Berta. Ella no puede reelegirse en 3 ocasiones, por eso está inhabilitada. Sin embargo, nosotros queremos que todos participen, pero los congresos distritales están siendo impugnados, 80, porque además se eligieron consejeros que hasta hace unos días eran servidores de la nación, y hay casos en algunas entidades como Tamaulipas que solamente pidieron un permiso el fin de semana y son siervos de la nación y consejeros de Morena. Es decir, están violando la ley de servidores públicos, pero además están, también es muy delicado, contradiciendo la instrucción del presidente de la República, que les pidió y les instruyó que todos los delegados federales, todos los siervos de la nación, no se inmiscuyeran en la elección interna de Morena. Es el caso aquí de Chihuahua, en donde el delegado federal hasta involucró a su hermano, ahora es consejero, y en muchas de los congresos distritales pues hubo rasurada del padrón, entró gente que no debía entrar, no hubo un control, hubo mucha tensión, y como ustedes seguramente ya saben, en otras zonas del país como Jalisco, bueno, hubo hasta balazos.
Entonces eso obviamente pues, daña a Morena, daña al movimiento del presidente de México, y nosotros queremos que Morena primero restituya la legalidad interna, se restituya la institucionalidad democrática y que se incluyan a todos los que por derecho propio y por voluntad política quieren ser parte de Morena. Si bien es cierto, Morena puede tener filtros, y lo debe haber filtros para que en Morena no se inmiscuyan militantes de otras opciones contrarias a Morena, es tan fácil como decirle al INE que filtre en la compulsa que haga del padrón, que no incluya a todos aquellos que estuvieron en un padrón distinto en el PRI, en el PAN o el PRD en 2018, porque si estuvieron en un padrón de un partido adverso, contrario, pues no es bueno que estén en Morena en este momento, tal vez pasando algún tiempo que renuncien y después que haya una preselección, con mucho gusto serán bienvenidos. Pero hay 10 millones de López Obradoristas que debieron haber sido credencializados. Ahora, el asunto de fondo. Casi el 50% de los consejeros que han sido electos no pasan porque han sido reelectos, y luego una parte importante son servidores de la nación, no pidieron permiso y violaron la ley. Entonces nosotros estamos exigiendo que se cancele el proceso de renovación de dirigentes de Morena, se suspenda, porque vienen entidades de la República muy conflictivas, muy difíciles, donde puede haber más violencia, más tensiones, y todas esas imágenes dañan a Morena. ¿Cuáles son los otros estados específicos? Bueno, sigue Veracruz, Guerrero, luego está Michoacán, Chiapas, Tabasco, Estado de México, la propia Ciudad de México, es decir, nosotros... ¿En Chihuahua ven un riesgo? Bueno, el riesgo es que ya pasó en Chihuahua, y en Chihuahua muchos de los congresos distritales van a ser impugnados en tribunales. Mañana se vence el término, ya tengo yo conocimiento de que va a haber impugnaciones de los 9 distritos, al menos de la mitad, van a ser impugnados. Y luego nosotros vamos a impugnar, cuando publique la lista de consejeros, a todos aquellos que han sido reelectos por segunda o tercera ocasión, porque el estatuto marca y el tribunal fijó el criterio que solamente pueden ser reelectos 2 veces. Entonces, aquel que se haya reelecto más veces no va a poder seguir siendo consejero. Y si son o fueron siervos de la nación, pues los vamos a inhabilitar para que sean consejeros de Morena, porque están violando la ley. Ahí llama la atención el dato de que Morena tiene que credencializar a 10 millones de militantes. Este número, si es normal en un partido político de México, por ejemplo el PRI en sus mejores épocas sí tuvo 10 millones de militantes. Pues sí, pero nosotros somos el movimiento más grande en la historia de México. Si hoy fuera la elección, votarían 50 millones por Andrés Manuel López Obrador, no 10. Es decir, hay 10 millones de López Obradoristas en el país que quisieran tener su credencial de Morena. ¿Por qué les doy este dato? Es tan simple como lo siguiente. Había hasta diciembre de 2017, bueno, noviembre de 2017, que es cuando cerraron el padrón, 3,5 millones de morenistas. En ese momento todavía ni siquiera había la tendencia de que Andrés Manuel López Obrador fuera a ganar la presidencia. Si ustedes recuerdan esos tiempos, noviembre de 2017, estaba en primer lugar Margarita Zavala, en 2017. Luego estaba Pepe Mil, y en tercer lugar estaba Andrés Manuel López Obrador. Si ya éramos 3,5 millones, cuando no había posibilidades de ganar, tan solo en la segunda circunscripción que nosotros estuvimos en el noreste del país, ¿no? En el noreste, donde se afiliaron en 8 estados 2 millones de enero a julio. 2 millones nada más entre Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En esos estados, en donde yo fui vicecoordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y Ricardo Monreal era el coordinador de la circunscripción, afiliamos a 2 millones de mexicanos, que además es la región más difícil.
para Andrés Manuel era lo más difícil. Eran prácticamente estados panistas, donde regularmente el porcentaje de votación que tenía la izquierda y López Obrador era del 8%, 10% de intención de voto. Eso es lo que sacábamos en las dos elecciones anteriores. Si obtuvimos 2 millones de afiliaciones en esa circunscripción, que era la más difícil para nosotros, evidentemente imagínense cuántos afiliados tenemos en Tabasco, que votó el 96% por Andrés Manuel López Obrador, y que hay un padrón de casi 2 millones de personas, o el Estado de México, que arrasamos en el Estado de México, donde el padrón es prácticamente de 7, 8 millones de personas, o en la Ciudad de México, en donde también somos 7, 8 millones de personas. Veracruz, es decir, tan solo en 10 entidades, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Coahuila, también otro estado muy López Obradorista, Morelos, donde también ganamos, y Puebla. En esos estados les garantizo que ahí están los 10 millones. Otro punto, comentaba ahorita de irregularidad en Chihuahua. Sí. Se refiere al hermano del delegado de los programas federales de Loera. Sí. Sí. ¿Nos puede dar detalles de cuál es la irregularidad en este caso? Las irregularidades es que inflaron un padrón artificialmente, utilizando las estructuras de los programas sociales, y no hubo control de asistencia para que hubiese democracia interna. Entonces hubo mucha tensión en algunos distritos. Entonces eso obviamente es inmoral, ilegal, y además no hay ninguna certeza de que hayan sido democráticos esos congresos. Por eso se van a impugnar, porque el que es el delegado federal aquí en Chihuahua, pues tiene una tendencia y además está trabajando políticamente para un aspirante a la dirigencia nacional, cuando el presidente les dijo que no se metieran en Morena, no se metieran en cuestiones partidarias. En este caso, ¿quién sería este aspirante nacional? ¿Para quién trabaja el delegado de Chihuahua? Pues yo estoy suponiendo que por la forma en que está trabajando en varios estados de la República y por la información que tengo aquí, por la doña Berta Luján. Entonces, esto está sucediendo en varias partes de la República. Están utilizando estas estructuras para beneficiar a una candidata que no ganaría una encuesta o una elección interna. Nosotros seguimos al presidente López Obrador en su sugerencia de que sea electa la dirigencia nacional y las dirigencias estatales de Morena en todo el país por 3 encuestas y 3 debates. Primero, que se hagan los 3 debates entre los que aspiramos a dirigir Morena a nivel nacional, uno en la región norte del país, otro en la región centro y otro en la región sur, y que esos 3 debates los medios y los morenistas puedan contrastar qué trayectorias tenemos cada uno, qué proyectos tenemos, cuáles son los planes que tenemos para Morena, cuáles son nuestras hojas de vida, nuestras propuestas concretas, y evidentemente quién es quién, para que la gente pueda definir un criterio y en base a ese criterio entonces puedan ser encuestados. Y yo digo que las 3 encuestas, una la realice y la organice el INE, para que haya un muestreo bastante grande, no que sean solamente 5,000 cuestionarios, pueden hacerse 100,000 cuestionarios si el INE le entra. Luego otra encuesta que la organice la UNAM, que la coordine, que puede organizarla por todo el país. Y la tercera encuesta que la realice o la levante una encuestadora internacional, para que no tenga intereses en México, porque todas las encuestadoras mexicanas tienen alguna preferencia o tienen algún contacto o están involucradas en temas políticos. Entonces, para evitar contaminar el resultado,
de esas 3 encuestas, pues obviamente pues, al menos 2 tendrán que coincidir. Entonces yo digo, primero los debates para que la gente pueda decir, bueno, ¿quién es quién? ¿Qué propone cada uno? ¿Qué currículum tiene? ¿Dónde han dado? ¿Por quién le han dado? ¿Qué ha hecho? ¿No? Y ya con esa información la gente le hacemos 2 preguntas. La primera, ¿usted apoya al presidente López Obrador? Si te dice que no, no lo encuestes. ¿Por qué? Porque entonces no coincide ni es afín a Morena. Pero si te dice que sí apoya al gobierno del presidente López Obrador, quiere decir que al menos tiene una afinidad con Morena. Entonces eso va a hacer que su decisión pues sea más objetiva. Un paréntesis, nada más, una precisión. Comentaba que el hermano de Juan Carlos Loera quedó de delegado, ¿verdad? Consejero. De consejero, perdón. Consejero estatal. De consejero estatal dentro de los 90, ¿verdad? Sí, son 9 distritos federales. 45 mujeres y 45 hombres se eligieron. ¿Y cómo se llama este señor? No recuerdo el nombre, es irrelevante su nombre. El dato relevante es cómo manipularon la organización de los congresos distritales. Ese es el tema. Nosotros estamos impugnando precisamente que no se desarrollaron conforme a criterios democráticos ni tampoco conforme a los estatutos, porque Morena tiene en los estatutos muy claramente definido cómo debe ser el proceso. Y aquí, primero, no hay un padrón confiable, porque es un misterio el padrón, ese padrón fantasma, nadie lo conoce, no está accesible. Luego violaron la convocatoria, porque la propia convocatoria tiene problemas, porque la convocatoria no decía que había que bajar un QR para asistir, porque pues además es muy discriminatorio, deberías tener una computadora, luego una impresora, luego ¿por qué tienes que imprimir un QR? Es decir, es totalmente fuera de la norma. Y luego, ya cuando se estaba desarrollando el registro, podía llegar cualquiera y registrarse y entrar. Entonces no hubo un control realmente, porque esos listados no se pueden compulsar, porque el padrón de Morena no está dado de alta en el INE, que es la única instancia legal que te puede validar un padrón, porque no sabemos si esa persona que está en un padrón del PRI o del PRD o del PAN. La única autoridad que tiene acceso a los padrones es el INE, nadie más puede tener acceso a los padrones. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la legalidad de un padrón? Bueno, es decirle al INE, revisa mi padrón, depúralo, y entonces todos los que están, por eso multan a los partidos, porque si tú afilias sin su consentimiento a un ciudadano que sea del PAN, y luego lo metes a Morena, el INE te multa por cada mal registro 44,000 pesos. Entonces imagínense si dan de alta a 10 millones y dentro de esos 10 millones va 1 millón de registros inflados, pues ¿cuánto pagaríamos si no nos alcanzan las prerrogativas para pagar las multas? Por eso es tan importante que los registros sean muy bien hechos. Entonces el origen de la elección de Morena es un origen ilegal, ilegítimo y espurio. Por eso nosotros decimos, antes de continuar este proceso, tenemos que cancelar el proceso y dar paso a las encuestas. ¿Por qué? Porque va a fracturarse Morena si seguimos con estos congresos distritales. Es evidente que puede haber, y obvio, puede haber, evidentemente, pues que Morena caiga en la preferencia, porque nos estamos ahora sí que confrontando innecesariamente. No es bueno para Morena seguir en esta tensión política, no es bueno que Morena siga confrontándose internamente, porque no hay un padrón confiable. Entonces vayamos viendo hacia adelante, superemos los conflictos. Yo estoy llamando a un acuerdo de unidad, porque además doña Berta ya es inelegible, doña Yeiko también, yo quiero que participen. Entonces yo estoy diciendo, bueno, vayamos todos, cerremos el capítulo, vayamos a los debates, vayamos a las encuestas, que ganen mejor, como